¿Crees que lo has visto todo en la historia? Piénsalo de nuevo. Lo que hoy nos parecería aterrador o impensable, en la antigüedad era una norma, o peor aún, una tradición. Desde rituales sexuales macabros hasta esclavitud erótica en nombre de los dioses, estas 11 prácticas te van a dejar con la boca abierta. Prepárate para descubrir lo más oscuro y retorcido que jamás te contarían en la escuela sobre el mundo antiguo. 1. Ritual de sacrificios sexuales en Mesopotamia. En las antiguas ciudades-estado de Mesopotamia, el sexo y la religión se entrelazaban de formas perturbadoras. En templos dedicados a diosas como Inanna, Istar, se practicaban rituales sexuales con fines de fertilidad. Estas ceremonias incluían a las Natu, mujeres que, al tomar votos sagrados, se dedicaban exclusivamente a servir en los templos. Los sacerdotes, guerreros y nobles realizaban con ellas lo que se conocía como el yerogamia, una unión sexual simbólica que pretendía garantizar la prosperidad de la tierra y la bendición de los dioses. Se cuenta que en festividades como el Akitu, el rey mismo debía desposarse con la sacerdotisa principal para asegurar el favor divino para su pueblo. Un ejemplo de esto es el del rey mesopotámico Gilgamesh. Según las leyendas, habría participado en estos rituales sagrados para fortalecer su poder ante los dioses y mantener el orden cósmico en su reino. 2. Los esclavos sexuales de Roma. Roma era una ciudad-estado donde la esclavitud era fundamental para la economía y la vida diaria, pero el destino de los esclavos sexuales era particularmente atroz. En la casa de los ricos patricios, los esclavos estaban obligados a satisfacer cada deseo de sus dueños, sin importar cuán humillante o degradante fuera. Las famosas bacanales, festivales en honor a Bacó, Dionisio, eran escenario de orgías masivas, donde esclavos, tanto hombres como mujeres, eran forzados a participar. La domina, o ama de la casa, también podía hacer uso de esclavas jóvenes para sus placeres personales. Se sabe que el emperador Tiberio tenía una villa en la isla de Capri donde mantenía a esclavos jóvenes, a los que sometía a todo tipo de abusos sexuales. Las descripciones históricas mencionan que esta villa era un lugar de libertinaje sin límites. 3. Los banquetes de la perversión en Grecia. Los simposios griegos, conocidos como reuniones de élites masculinas para el debate intelectual y el entretenimiento, a menudo degeneraban en orgías sexuales. Las hetairas, cortesanas de alta educación, eran invitadas a estos eventos para ofrecer placer, tanto físico como conversacional. Los erómenos, jóvenes adolescentes que eran objeto de deseo de hombres mayores, también participaban en estos rituales, lo que revela el lado oscuro de las relaciones entre poder y deseo en Grecia. El filósofo Sócrates fue conocido por asistir a simposios, y aunque se le considera un ejemplo de autocontrol, muchos de sus contemporáneos participaban en excesos. El general Alcibíades, un protegido suyo, era famoso por sus lujos y libertinaje en estos banquetes. 4. Prostitución sagrada en Babilonia. Uno de los aspectos más controversiales de la religión babilónica fue la prostitución sagrada, descrita por el historiador griego Heródoto. Según sus escritos, todas las mujeres babilónicas debían, en algún momento de su vida, acudir al templo de Istar para ofrecerse a un extranjero a cambio de una pequeña suma de dinero. Se creía que este acto de prostitución traía la bendición de la diosa de la fertilidad y garantizaba la prosperidad tanto para la mujer como para su familia. Aunque hay debate sobre la precisión de Heródoto, los templos de Istar realmente tenían áreas dedicadas a la prostitución ritual. Y se sabe que las mujeres que participaban en estos actos eran vistas con respeto por cumplir con un deber religioso. 5. Iniciaciones sexuales en Egipto. En el Egipto antiguo, la transición a la madurez, especialmente para los faraones, involucraba complejos ritos de iniciación sexual. En los misterios de Osiris, los faraones se sometían a ritos que simbolizaban su unión con el dios y su fertilidad como líder. También se sabe que los templos dedicados a Hathor, diosa del amor y la fertilidad, albergaban rituales sexuales en los que las sacerdotisas jugaban un papel clave para asegurar que los reyes demostraran su virilidad. El faraón Ramsés II, famoso por su vasta descendencia, más de 100 hijos, fue el centro de muchos de estos ritos de fertilidad en los templos de Karnak, donde su virilidad se presentaba como un símbolo de su poder divino. 6. Los eunucos del harén persa. En la antigua Persia, los eunucos eran empleados en los harenes para proteger a las esposas y concubinas del rey. Castrados desde jóvenes, no solo perdían su capacidad sexual,
sino también su identidad como hombres, convirtiéndose en herramientas humanas al servicio del monarca. Sin embargo, las historias de traiciones y romances secretos en los harenes son comunes. Muchos eunucos eran manipuladores expertos, ya que tenían un acceso sin precedentes a la intimidad de los poderosos. En el reinado de Jerjes I, se registraron varios intentos de asesinato en los harenes reales, algunos perpetrados por eunucos resentidos por su destino. 7. Los sacrificios sexuales aztecas. En la sociedad azteca, la religión y la muerte se entrelazaban de forma macabra. Las celebraciones en honor a Xochiquétzal, diosa de la fertilidad y el amor, incluían rituales donde jóvenes vírgenes y guerreros capturados participaban en orgías antes de ser sacrificados. El objetivo era satisfacer a los dioses, y se creía que estas prácticas aseguraban cosechas abundantes y prosperidad. 8. Las vírgenes vestales de Roma. Las vestales eran sacerdotisas que custodiaban el fuego sagrado de Vesta en Roma. Elegidas desde niñas, se comprometían a 30 años de castidad total, lo que se consideraba crucial para la seguridad de la ciudad. Sin embargo, las vestales que rompían su voto eran enterradas vivas, un destino aterrador que reflejaba el valor absoluto que la sociedad romana ponía en la pureza. En el año 114 a.C., la vestala Emilia fue condenada a muerte tras ser acusada de haber roto su voto de castidad. Su supuesto amante fue ejecutado, y ella fue llevada al campo de la horca, donde fue enterrada viva. 9. El matrimonio forzado en Esparta. En la sociedad guerrera de Esparta, el matrimonio no era un contrato de amor, sino una necesidad de supervivencia. Las mujeres espartanas eran secuestradas en la noche por su futuro esposo, quien debía violarlas como parte del ritual de matrimonio. Este acto era visto como una prueba de dominio, donde la violencia era un componente crucial en la creación de nuevas familias. La famosa reina espartana Gorgo, esposa del rey Leónidas, fue conocida por su fuerza e inteligencia, pero también por haber sido secuestrada según las costumbres espartanas antes de casarse. 10. Las orgías en el palacio de Cnosos. El palacio de Cnosos, en Creta, era un centro de poder y cultura, pero también de prácticas sexuales desenfrenadas. Según las leyendas, las élites minoicas organizaban orgías rituales en honor al dios del toro, donde la sensualidad y la brutalidad se entremezclaban. Se cree que estas ceremonias eran parte de los rituales que llevaban a cabo antes de los sacrificios humanos al Minotauro. Los frescos del palacio de Cnosos muestran figuras humanas en lo que parecen ser actos rituales de fertilidad, confirmando la presencia de una cultura profundamente conectada con lo sexual y lo ritual. 11. El culto a Dionisio y el éxtasis sexual. El dios griego Dionisio era el dios del vino, la locura y el éxtasis. Su culto era famoso por las orgías salvajes que llevaban a sus seguidores al borde de la locura. Las Maenades, mujeres devotas del dios, bailaban frenéticamente y, bajo los efectos del vino, cometían actos sexuales desenfrenados e incluso violentos. Estos rituales pretendían liberar el alma de las restricciones sociales. Las fiestas dionisíacas en Tebas eran conocidas por convertirse en descontrol total, donde los participantes podían caer en trances sexuales. Y se decía que en algunos casos los hombres eran sacrificados en los momentos álgidos del ritual. Así que, la próxima vez que pienses que ya lo has visto todo, recuerda que la historia antigua está llena de secretos oscuros y perturbadores. Estas prácticas, que en su tiempo eran veneradas o temidas, hoy nos hacen cuestionar los límites de lo humano. ¿Qué te ha parecido lo más escalofriante? ¿Te atreverías a imaginar cómo sería vivir en una de estas culturas? No olvides suscribirte para más contenido que revela los secretos más oscuros del pasado.